¿Alguna vez has confiado en alguien tan completamente que le entregaste las llaves de toda tu vida? Yo lo hice, y esa persona no solo tomó las llaves, quemó todo lo que había construido, pieza por pieza, con una sonrisa en su rostro. Mi nombre es Mateo, y esta es la historia de cómo perdí hasta el último centavo de mi fortuna a manos de la persona en quien más confiaba en este mundo. Pero más importante aún, esta es la historia de cómo me levanté desde el cero absoluto y construí algo 2 veces más poderoso que lo que perdí. Esta es una historia sobre una traición tan profunda que casi me destruye, y una venganza tan calculada, tan perfecta, que cambió no solo mi vida, sino las vidas de todos los que alguna vez dudaron de mí. Si alguna vez has sido traicionado por tu familia, si alguna vez has sentido el dolor de alguien que amabas apuñalándote por la espalda, entonces necesitas escuchar esto, porque lo que me pasó a mí le puede pasar a cualquiera, y lo que hice al respecto, bueno, eso es algo que la mayoría de la gente nunca tendría el valor de hacer. Déjame llevarte al principio, a cuando lo tenía todo, a cuando estaba ciego, confiado y era un tonto. Hace 10 años estaba viviendo lo que la mayoría llamaría el sueño. Había construido un negocio exitoso de importación y exportación desde cero. Empecé sin nada más que un camión prestado y un sueño a los 23 años. Para cuando cumplí 33, tenía una empresa con 40 empleados, almacenes en 3 ciudades e ingresos anuales que te dejarían boquiabierto. Pero esta no es una historia sobre presumir, esto es contexto. Porque necesitas entender lo que tenía para entender lo que perdí. No nací rico. Mi padre era mecánico. Mi madre limpiaba casas. Trabajaban hasta el agotamiento para darnos a mí y a mi hermano Lucas una oportunidad de algo mejor. Lucas era 5 años menor que yo. Mientras crecíamos, yo era su protector, su modelo a seguir, su héroe. Cuando nuestro padre falleció de un infarto cuando Lucas tenía apenas 15 años, yo di un paso al frente. Me convertí en más que un hermano. Me convertí en su proveedor, su guardián, su todo. Pagué su educación universitaria, administración de empresas, porque dijo que quería trabajar conmigo algún día. Pagué su apartamento, su auto, su vida. Y cuando se graduó no solo le di un trabajo, lo hice mi socio. 50-50, acciones iguales en todo lo que había pasado una década construyendo. La gente me advirtió. Mi contador, Ricardo, me llamó aparte un día y dijo: «Mateo, estás siendo demasiado generoso. Protégete, crea un contrato, pon salvaguardas». Me reí. Este era Lucas, mi hermanito. ¿Por qué necesitaría protegerme de la familia? Mi novia en ese momento, Sofía, dijo lo mismo. Me encanta que seas generoso, pero los negocios son negocios. La familia es familia. Manténlos separados. Pensé que estaba siendo paranoica, fría incluso. La ignoré también. Durante 3 años, Lucas y yo manejamos ese negocio juntos. Él se encargaba de la logística y las relaciones con proveedores. Yo manejaba la estrategia y el crecimiento. Éramos un equipo, hermanos de sangre y en los negocios. O eso pensaba. La primera señal de que algo andaba mal llegó un martes por la tarde en marzo. Nunca olvidaré ese día. Estaba en mi oficina revisando informes trimestrales cuando noté algo extraño. Una serie de pagos a una empresa que no reconocía. Distribuidora Continental se llamaba. Los pagos no eran enormes, 10,000 aquí, 15,000 allá, pero sumaban. En 6 meses le habíamos pagado a esta empresa casi $200,000. Llamé a Lucas a mi oficina. Oye, ¿sabes algo sobre Distribuidora Continental? Les hemos estado enviando dinero importante. Apenas levantó la vista de su teléfono. Ah, sí, nuevo proveedor. Mejores tarifas en contenedores de envío. Negocié el trato yo mismo. ¿Por qué no me dijiste?, pregunté, sin tono acusatorio, solo curioso. Se encogió de hombros. Estabas ocupado con la expansión a Guadalajara. No quería molestarte con cada pequeño detalle. Para eso me tienes, ¿no? Tenía sentido. Estaba muy disperso. Eso es lo que hacen los socios. Manejan cosas para que no tengas que micromanejar todo. Asentí y seguí adelante,
Pero algo sobre su tono, la manera en que no me miraba directamente a los ojos, se quedó conmigo. Unas semanas después, estaba almorzando con uno de nuestros proveedores más antiguos, don Rodrigo. Habíamos trabajado juntos desde que mi empresa era solo yo y ese camión prestado. Estaba hablando sobre cambios en el mercado cuando mencionó algo casualmente. Por cierto, Mateo, escuché que están terminando operaciones. Decisión difícil, pero entiendo. El mercado se está complicando. Casi me ahogo con mi comida. ¿Terminando? ¿De qué hablas? Don Rodrigo parecía confundido. Lucas me dijo que planean cerrar dentro del año. Dijo que quieres retirarte temprano, disfrutar la vida mientras eres joven. Mi sangre se heló. Don Rodrigo, no tengo idea de qué estás hablando. No estamos cerrando, estamos expandiéndonos. El rostro del anciano se puso pálido. Mateo, Lucas ha estado diciéndole a varios de nosotros que la empresa está en problemas, que estás liquidando activos. Incluso trató de negociar hacerse cargo de algunos de nuestros contratos personalmente, a una tarifa con descuento, diciendo que nos ayudaría en la transición cuando cierren. Me quedé ahí sentado congelado. El ruido del restaurante se desvaneció en un zumbido zurdo. Mi mente estaba acelerada, conectando puntos que no quería conectar. Me disculpé, pagué el almuerzo rápidamente y conduje directamente de vuelta a la oficina. Lucas no estaba ahí. Su asistente dijo que estaba reuniéndose con posibles inversionistas. ¿Inversionistas? ¿Para qué? Entré en su oficina. Lo sé, invasión de privacidad, pero algo en mis entrañas me estaba gritando. Abrí su computadora. No había cerrado sesión, y lo que encontré en los siguientes 30 minutos destruyó toda la imagen que tenía de mi hermano. Correos electrónicos, cientos de ellos. Lucas había estado mintiéndole sistemáticamente a nuestros proveedores, nuestros clientes, nuestros empleados. Les había estado diciendo a la gente que la empresa estaba fallando, que yo era inestable, que estaba tomando decisiones imprudentes que nos llevarían a la bancarrota. Se había estado posicionando como el razonable, el salvador que podría hacerse cargo y salvar el negocio. Pero empeoró, mucho peor. Encontré contratos secretos. Lucas había creado su propia empresa, Distribuidora Continental. Esa empresa sobre la que le había preguntado era suya. Había estado desviando nuestro dinero a su propio bolsillo, disfrazado como pagos a un proveedor. Casi $200,000 del dinero de la empresa, mi dinero, directo a sus cuentas personales. Mis manos temblaban mientras seguía buscando. Estados de cuenta bancarios mostraban que había estado retirando dinero de nuestras cuentas operativas poco a poco, durante más de un año. Cantidades lo suficientemente pequeñas como para no activar señales de alarma inmediatas, pero lo suficientemente grandes como para que con el tiempo hubiera desviado cerca de $500,000. Y luego encontré la pieza final, la que me puso físicamente enfermo. Un correo a un abogado corporativo. Lucas estaba preparándose para presentar una demanda contra mí. Iba a alegar que yo había estado mal manejando fondos, que era mentalmente inestable y que por el bien de la empresa, él necesitaba tomar control total. Había estado construyendo un rastro de papel falso durante meses, informes de gastos fabricados, documentos falsificados que mostraban mi gasto imprudente, declaraciones de testigos de personas a las que les había mentido. Iba a robar todo, no solo el dinero que ya había tomado, todo, la empresa completa, el trabajo de mi vida, y lo iba a hacer legalmente, haciéndome ver como el villano. Me senté ahí en su oficina, mirando la pantalla, sintiendo como si el piso se hubiera caído debajo de mí. Este era Lucas, el niño que yo arropaba en la cama cuando tenía pesadillas, el adolescente al quien le enseñé a conducir, el joven en quien creí lo suficiente como para darle la mitad de todo lo que poseía. ¿Cómo pudo hacerme esto? Escuché pasos en el pasillo. Lucas había regresado. Cerré la computadora, salí de su oficina y lo crucé en el corredor. Me sonrió, esa misma sonrisa cálida y fraternal que había visto 1000 veces. Oye, Mateo, ¿cómo estuvo tu día? Quería gritar, quería agarrarlo y exigir respuestas, pero algo me detuvo. Tal vez fue el shock, tal vez fue estrategia. Solo asentí.
Bien, largo, me voy. Me fui a casa. No dormí esa noche. Solo me senté en la oscuridad, pensando, planeando, porque me di cuenta de algo crucial. Si lo confrontaba directamente, aceleraría su plan. Presentaría esa demanda inmediatamente. Tenía abogados listos, tenía evidencia falsa preparada. Si hacía un movimiento en falso, perdería todo antes de tener siquiera la oportunidad de contraatacar. Necesitaba ser más inteligente, necesitaba ser más frío, necesitaba vencerlo en su propio juego. A la mañana siguiente llamé a Ricardo, mi contador. Necesito verte. Hoy, en privado, no en la oficina. Nos reunimos en un café al otro lado de la ciudad. Le mostré todo lo que había encontrado. El rostro de Ricardo pasó de shock a enojo a calculador. Estuvo en silencio por largo tiempo, solo leyendo los documentos que había impreso. Finalmente me miró. Mateo, esto es malo, muy malo. Ha estado planeando esto durante al menos 18 meses, tal vez más. ¿Puedo detenerlo?, pregunté. Ricardo suspiró. Legalmente es complicado. Lo hiciste socio igualitario. Él tiene derechos para tomar decisiones. El dinero que robó, sí, es robo, pero probarlo en corte cuando ha cubierto sus huellas también, eso podría tomar años. Y la demanda que está preparando, con la evidencia falsa que ha creado, podrías perder, al menos inicialmente. Sentí mi estómago caer. Entonces, ¿qué hago? Ricardo se inclinó hacia adelante. Haces algo que no esperará. Te mueves primero y te mueves inteligentemente. Pero Mateo, tengo que preguntar, ¿estás absolutamente seguro de que quieres ir a la guerra con tu hermano? Porque una vez que empieces esto, no hay vuelta atrás. Tu relación, tu familia, se acabó. Pensé en nuestra madre. Todavía estaba viva, viviendo en una pequeña casa que le había comprado. Esto la destruiría. Lucas era su bebé. Pero luego pensé en lo que me estaba haciendo. La traición, las mentiras, el robo. Él ya había tomado su decisión. Yo solo me estaba protegiendo. Dime qué hacer, dije. Durante las siguientes 2 semanas, Ricardo y yo trabajamos en absoluto secreto. Trajimos a una abogada, una mujer llamada Isabel que se especializaba en fraude corporativo. Era agura, despiadada y cara, pero valía cada peso. Esto es lo que descubrimos. Porque había sido demasiado confiado, nunca había creado estructuras de supervisión adecuadas. Lucas tenía acceso a casi todo, pero casi no era todo. Todavía había algunas cuentas y activos que estaban solo a mi nombre. Comenzamos a mover dinero silenciosamente a cuentas protegidas. Documentamos cada transacción fraudulenta que Lucas había hecho. Recopilamos evidencia real, no la basura fabricada que él había creado. Y luego Isabel me dio un consejo que al principio pareció loco. Deja que presente la demanda, dijo. Deja que piense que está ganando. Cuando lo haga, se confiará, cometerá errores, y ahí es cuando lo destruimos completamente. Era arriesgado. Significaba dejar que atacara primero, pero también significaba que se vería obligado a presentar su evidencia falsa en corte, bajo juramento, donde podría probarse como fraude. Mientras tanto, tenía que actuar normal. Tenía que ir a trabajar todos los días, sonreírle a mi hermano, pretender que todo estaba bien. Fue el trabajo de actuación más difícil de mi vida. Cada vez que miraba a Lucas, veía un extraño, un ladrón, un mentiroso, pero no podía dejar que supiera que yo sabía. 3 semanas después de que descubrí la verdad, Lucas hizo su movimiento. Me entregaron papeles legales en mi casa un viernes por la noche. Lucas me estaba demandando por mala gestión grave, incumplimiento del deber fiduciario y exigiendo una medida cautelar de emergencia para congelar mi acceso a las cuentas y activos de la empresa, pendiente una investigación completa de irregularidades financieras. El lunes siguiente hubo una audiencia de emergencia. Los abogados de Lucas presentaron su evidencia fabricada. Me pintaron como un gastador imprudente, un líder inestable que estaba llevando a la empresa a la ruina. Tenían declaraciones de testigos de personas a las que Lucas les había mentido.
Me hicieron ver como un monstruo. El juez, escuchando solo un lado de la historia en esta audiencia preliminar, otorgó una congelación temporal de la mayoría de los activos de la empresa. Efectivamente, estaba bloqueado de mi propio negocio. Lucas estaba ahí parado en esa sala de tribunal, viéndose triste, decepcionado, como si esto le estuviera rompiendo el corazón. Incluso tuvo la audacia de decir: «Su señoría, amo a mi hermano, solo quiero salvar lo que logramos juntos antes de que sea demasiado tarde». Quería explotar, pero Isabel me apretó el brazo. «Todavía no», susurró. «Deja que se cuelgue él mismo». Las semanas que siguieron fueron las más oscuras de mi vida. No podía acceder a la mayoría de mi dinero. No podía operar el negocio. Lucas tomó el control de las operaciones diarias, diciéndole a los empleados que yo estaba dando un paso atrás por razones de salud. Algunas personas le creyeron, otras me miraban con lástima o sospecha. Mi madre me llamó, llorando. «Mateo, ¿qué está pasando? Lucas dice que estás enfermo, que necesitas ayuda. Por favor, háblame». No podía decirle la verdad. Todavía no. La destruiría. Así que mentí. «Mamá, solo es estrés de negocios. Lo resolveremos». Sofía, mi novia, se quedó conmigo. Pero incluso ella comenzó a dudar. «Mateo, mejor deberías llegar a un acuerdo. Toma lo que puedas y vete. Empieza de nuevo. ¿Realmente vale la pena perder a tu familia por dinero?». No entendía. Esto no estaba sobre dinero. Esto era sobre justicia. Esto era sobre no dejar que una serpiente de mi propia familia me destruyera y se saliera con la suya. 2 meses en la batalla legal, las cosas empeoraron. Lucas presentó mociones adicionales alegando que yo había estado ocultando activos, exigió acceso a mis cuentas personales para propósitos de auditoría. Sus abogados eran agresivos, implacables y eran caros. Mis honorarios legales estaban drenando el poco dinero accesible que me quedaba. Estaba perdiendo peso, no dormía, me miraba en el espejo y apenas me reconocía. Y luego, una noche, recibí una llamada de Isabel. «Mateo, tenemos un problema. Lucas acaba de presentar una transferencia de propiedad completa. Está pidiendo a la corte que le dé el 100% del control de la empresa y te compense con una fracción de lo que vale, alegando que el negocio colapsará si esto continúa». Sentí el mundo girando. ¿Puede hacer eso? ¿Con la evidencia que ha presentado y la congelación actual? Tal vez. Tenemos la evidencia real. Pero si el juez está impaciente o si los abogados de Lucas no superan procedimentalmente, Mateo, hay una posibilidad real de que puedas perderlo todo. Esa noche toqué fondo. Me senté en mi apartamento. Había tenido que mudarme de mi casa para ahorrar dinero y genuinamente consideré rendirme. Solo irme, dejar que Lucas se quedara con todo. Empezar de nuevo en otro lugar, en algún lugar donde no pudiera encontrarme. Pero luego pensé en mi padre, el mecánico que trabajaba 70 horas a la semana para proveernos, quien me enseñó que el carácter de un hombre se define por cómo responde cuando las cosas se ponen difíciles. Y pensé en qué diría si pudiera verme ahora. Me diría que luchara, me diría que la familia no traiciona a la familia, y cuando lo hacen, dejan de ser familia. Llamé a Isabel de vuelta. ¿Cuál es nuestra opción nuclear? ¿Qué es lo que hacemos que termina esto, de una manera u otra? Hubo una pausa. Luego dijo: «Vamos por cargos criminales, fraude, malversación, falsificación de documentos. No solo lo vencemos en corte civil, lo metemos en prisión». «Hazlo», dije. «Haz lo que sea necesario». Durante el siguiente mes, Isabel y Ricardo trabajaron con un equipo de contadores forenses e investigadores. Construimos un caso hermético. Cada transacción fraudulenta documentada, cada documento falsificado analizado y probado como falso, cada mentira que Lucas dijo grabada y con marca de tiempo. También hicimos algo que Lucas nunca esperó. Fuimos a los proveedores y clientes a los que les había mentido. Don Rodrigo, otros como él. Les mostramos la verdad. Les mostramos cómo Lucas los había manipulado, usado como peones en su plan. Y uno por uno aceptaron testificar. No por mí necesariamente, sino porque estaban enojados por haber sido usados. Llamé a Isabel de vuelta. ¿Cuál es nuestra opción nuclear?
¿Qué es lo que hacemos que termina esto, de una manera u otra? Hubo una pausa. Luego dijo, vamos por cargos criminales, fraude, malversación, falsificación de documentos. No solo lo vencemos en corte civil, lo metemos en prisión. Hazlo, dije. Haz lo que sea necesario. Durante el siguiente mes, Isabel y Ricardo trabajaron con un equipo de contadores forenses e investigadores. Construimos un caso hermético. Cada transacción fraudulenta documentada, cada documento falsificado analizado y probado como falso, cada mentira que Lucas dijo grabada y con marca de tiempo. También hicimos algo que Lucas nunca esperó. Fuimos a los proveedores y clientes a los que les había mentido, don Rodrigo, otros como él. Les mostramos la verdad. Les mostramos cómo Lucas los había manipulado, usado como peones en su plan. Y uno por uno aceptaron testificar. No por mí necesariamente, sino porque estaban enojados por haber sido usados. Presentamos una contrademanda y simultáneamente sometimos una denuncia criminal a las autoridades. Esto ya no era solo una disputa de negocios, esto era fraude, esto era robo a gran escala. El día que la policía apareció en la oficina para interrogar a Lucas, yo estaba ahí. Observé desde el otro lado de la calle mientras lo sacaban. Se veía confundido, luego en pánico. Me vio parado ahí. Nuestros ojos se encontraron, y en ese momento supo que lo había descubierto, supo que había perdido. El juicio fue brutal. Tomó 6 meses. Los abogados de Lucas intentaron todo. Alegaron que yo era vengativo, que estaba fabricando evidencia, que esto era una disputa familiar exagerada. Pero la evidencia era abrumadora. Los contadores forenses mostraron exactamente cómo Lucas había robado dinero. Los expertos en documentos probaron que su evidencia era falsificada. Los proveedores testificaron sobre sus mentiras. Y el correo electrónico que había encontrado, el que describía todo su plan a un abogado, esa fue la pistola humeante. Lucas subió al estrado. Intentó llorar, hacerse la víctima. Dijo que yo siempre había sido controlador, que él merecía la mitad porque también había trabajado duro, que solo estaba tratando de protegerse de mí. Pero cuando Isabel lo interrogó, se derrumbó. Ella repasó línea por línea sus documentos falsos. Lo hizo explicar, bajo juramento, transacciones que no podía explicar porque eran ficción. Lo acorraló una y otra vez hasta que dejó de hablar por completo. El juez no se divirtió. Señor Lucas Romero, he visto muchas cosas en mi sala, pero el nivel de premeditación y engaño que ha mostrado aquí es extraordinario. No solo le robó a su hermano, intentó destruirlo, mientras se hacía ver como un héroe. Eso requiere un tipo especial de crueldad. Lucas fue declarado culpable de fraude, malversación y perjurio. El caso civil fue decidido a mi favor. La demanda de Lucas fue desestimada por completo y se le ordenó devolver cada centavo que había robado, más daños. El juez también disolvió nuestra sociedad y me dio propiedad completa de la empresa. Pero los cargos criminales, esos enviaron a Lucas a prisión. 5 años, no el máximo, pero suficiente. No me sentí victorioso cuando se leyó la sentencia. Me sentí vacío. Este era mi hermano, el niño que crié. E iba a prisión por decisiones que él tomó, decisiones que me obligaron a actuar. Nuestra madre nunca más volvió a hablarme. Me culpó por destruir la familia. Dijo que podría haberlo perdonado, haberlo resuelto en privado. No entendía que el perdón sin consecuencias no es perdón, es complicidad. Y lo que Lucas hizo no fue un error, fue un ataque calculado, diseñado para aniquilarme. Sofía también me dejó. Dijo que todo esto me había cambiado, me había hecho duro. Tal vez tenía razón, pero había sobrevivido. Con Lucas fuera y las batallas legales terminadas, tuve que enfrentar la realidad. La empresa estaba dañada. Los clientes se habían ido durante la incertidumbre. Los empleados habían renunciado. Los ingresos habían caído 60%. Y yo estaba personalmente endeudado por honorarios legales. Había ganado la guerra, pero había perdido casi todo en el proceso. La mayoría de la gente habría vendido lo que quedaba y seguido adelante, pero yo no soy la mayoría. Había construido esta empresa una vez desde la nada. Podía hacerlo de nuevo. Empecé pequeño.
Llamé personalmente a cada cliente que habíamos perdido, expliqué lo que había pasado, asumí responsabilidad por el caos y pedí una segunda oportunidad. Algunos me colgaron, algunos dijeron que no, pero algunos, unos pocos, dijeron que sí. Respetaron la honestidad, respetaron la lucha. Recontraté empleados clave, traje nueva gerencia para reemplazar los roles que Lucas había ocupado e hice algo que debería haber hecho desde el principio. Creé estructuras, supervisión, controles y balances. Nunca más una persona tendría el poder de destruir lo que construí. Durante el primer año después del juicio, trabajé 18 horas al día. Era operador, vendedor, estratega y conserje. Hice lo que fuera necesario. Lentamente, dolorosamente, la empresa comenzó a recuperarse. Pero también hice algo diferente esta vez. Aprendí de mis errores. Había estado tan enfocado en el crecimiento antes que había ignorado el riesgo. Había confiado sin verificar. Esta vez construí inteligentemente. Diversifiqué. Creé múltiples fuentes de ingresos. Invertí en tecnología y sistemas que protegían la empresa aunque los humanos fallaran. Y dejé de mezclar familia con negocios. Nunca más. Sin excepciones. 2 años después del juicio, la empresa se había recuperado a aproximadamente el 70% de sus ingresos anteriores. No estaba mal, pero no era suficiente. Quería más. No por codicia, sino porque quería probar algo. A Lucas, a todos los que dudaron de mí, a mí mismo. Entonces tomé la decisión que cambiaría todo. Había sido conservador después de la traición, cauteloso, herido. Pero la cautela solo te lleva hasta cierto punto. En algún momento tienes que estar dispuesto a tomar riesgos calculados de nuevo, o nunca lograrás nada grande. Noté un vacío en el mercado. El comercio electrónico estaba explotando, y las empresas tradicionales de importación y exportación estaban luchando para adaptarse. Todavía hacían negocios a la antigua, lento, manual, ineficiente. Pero ¿qué pasaría si pudiéramos combinar logística con tecnología? Crear una plataforma que hiciera el envío internacional tan fácil como pedir comida en línea. Era ambicioso, requería inversión que no tenía. Así que hice algo que nunca pensé que haría. Busqué inversionistas. Presenté mi idea a firmas de capital de riesgo, inversionistas privados, cualquiera que escuchara. La mayoría dijeron que no. Vieron mi historia, la demanda, el drama familiar, y huyeron. Demasiado equipaje, me dijo un inversor, demasiado arriesgado. Pero luego conocí a Alejandra. Era una empresaria de tecnología que había vendido su empresa anterior por millones. Era inteligente, implacable en los negocios, pero justa. Le presenté mi idea y en lugar de enfocarse en mi pasado, me hizo una pregunta. ¿Qué aprendiste de lo que pasó con tu hermano? Le dije la verdad. Aprendí que la confianza sin verificación es estupidez. Aprendí que los sistemas importan más que las personas. Aprendí que cuando estás construyendo algo importante, lo proteges como si tu vida dependiera de ello, porque así es. Sonrió. Bien, la mayoría de la gente nunca aprende esa lección. Repiten los mismos errores. 5 años después de que Lucas fue sentenciado, lo había hecho. No solo había recuperado lo que perdí, lo había duplicado. El valor combinado de mis empresas superaba los $20 millones, el doble de lo que Lucas había intentado robar. Pero el dinero ni siquiera era la mejor parte. Lucas fue liberado de prisión después de cumplir 4 años con buen comportamiento. Me enteré a través de conocidos mutuos. Parte de mí se preguntaba si intentaría contactarme. Otra parte esperaba que no lo hiciera. 3 meses después de su liberación, recibí una carta, escrita a mano, de Lucas. Casi la tiro sin leerla, pero la curiosidad ganó. La carta tenía 8 páginas. Comenzaba con disculpas, muchas. Dijo que había estado celoso, que verme tener éxito mientras él sentía que solo estaba aprovechándose de mis logros lo había consumido, que se había convencido a sí mismo de que merecía más, que yo de alguna manera le había robado oportunidades. Dijo que la prisión le había dado tiempo para pensar, para darse cuenta de lo loca que había sido su forma de pensar. Dijo que sabía que nunca lo perdonaría
y que no esperaba que lo hiciera. Solo quería que supiera que lo sentía, que asumía toda la responsabilidad y que esperaba que, algún día, encontrara paz. La carta terminaba con esto: siempre fuiste el mejor hombre, Mateo. Te odié por ello. Debería haber aprendido de ti en su lugar. Lamento no poder devolverte los años que perdimos. Lamento no poder deshacer lo que hice. Solo lo siento. Leí esa carta 3 veces. Sentí nada. Ni enojo, ni tristeza, solo vacío. El hermano que conocí se había ido. Tal vez nunca existió realmente. Tal vez solo vi lo que quería ver. Nunca respondí la carta. ¿Qué diría? Algunas cosas no se pueden arreglar con disculpas. Pero sí pensé mucho en ello, sobre la traición, sobre la familia, sobre la confianza. Esto es lo que aprendí. La familia no se define por la sangre. Se define por la lealtad, por las acciones, por quién se queda contigo cuando todo se desmorona. Lucas era mi sangre, pero dejó de ser mi familia en el momento en que decidió destruirme. Las personas que se convirtieron en mi verdadera familia, Ricardo, que arriesgó su carrera para ayudarme, Isabel, que luchó como una guerrera por la justicia, Alejandra, que creyó en mí cuando otros solo veían riesgo. Sofía podría haberse ido, pero conocí a Carmen 2 años después de empezar a reconstruir. Me vio en mi punto más bajo y me amó de todos modos. Esas son las personas que importan. También aprendí que el éxito no se trata de nunca caer. Se trata de lo que haces después de golpear el suelo. ¿Te quedas abajo? ¿Te rindes? ¿O te levantas? Aprendes del dolor y construyes algo mejor. Yo elegí construir. Hoy, Logitech Solutions opera en 12 países. Tenemos más de 300 empleados. El año pasado, cruzamos 100 millones en ingresos anuales. Estamos en discusiones con grandes corporaciones internacionales sobre asociaciones que podrían llevarnos aún más lejos. Tengo 39 años. Estoy casado con Carmen. Tenemos una hija, Lucía, que acaba de cumplir 2 años. Le compré una casa a mi mamá hace años, aunque todavía no me habla. Le envío dinero todos los meses. Cobra los cheques, pero nunca llama. He hecho las paces con eso. Hice lo que pensé que era correcto. Ella hizo lo que sintió que tenía que hacer. Ambos estamos viviendo con nuestras decisiones. Lucas, escuché que está trabajando como gerente de almacén en algún lugar, ganándose la vida honestamente por lo que entiendo. Nunca volveremos a hablar. Ese puente no solo está quemado, es ceniza esparcida al viento. Pero ya no lo odio. El odio requiere energía, emoción, inversión. Él no merece nada de eso de mi parte. Es solo una lección que aprendí. Una lección cara y dolorosa, pero una lección al fin y al cabo. La gente a veces me pregunta si me arrepiento de cómo salieron las cosas, si desearía haberlo manejado de manera diferente. La respuesta es complicada. Me arrepiento de haber confiado sin protegerme. Me arrepiento de no haber visto las señales antes. Me arrepiento del dolor que le causó a mi madre, aunque culpó a la persona equivocada. Pero me arrepiento de contraatacar. ¿Me arrepiento de negarme a ser una víctima? ¿Me arrepiento de construir algo aún mejor de las ruinas? Ni por un segundo, porque esta es la verdad que nadie quiere escuchar. A veces las personas más cercanas a ti serán las que te lastimarán peor. A veces la familia te traicionará de maneras que los enemigos nunca lo harían. Y cuando eso sucede, tienes una opción. Puedes colapsar bajo el peso de esa traición o puedes usarla como fuel. Yo elegí fuel. Déjame compartir algunas cosas que aprendí a través de esta pesadilla. No solo sobre negocios, sino sobre la vida. Primero, la confianza se gana, no se da. Amaba a Lucas, quería creer en él, pero el amor sin sabiduría es solo prepararte para el dolor. Cuando se trata de negocios, cuando se trata de tu futuro financiero, verifica todo. Crea sistemas. Ten supervisión. Protege lo que construyes. Esto no te hace paranoico o frío, te hace inteligente. Las personas que realmente se preocupan por ti lo entenderán. Las personas que se ofenden por precauciones razonables a menudo son de quienes necesitas protegerte. Segundo, tu reacción a la traición te define más que la traición misma. Sí, lo que Lucas hizo fue terrible,
pero yo tenía una opción en cómo respondía. Podía haberme vuelto amargado, vengativo en una manera poco saludable, consumido por enojo. En cambio, lo canalicé en estrategia, en reconstruir, en volverme mejor de lo que era antes. La venganza, cuando se hace bien, no se trata de destrucción. Se trata de demostrar que estaban mal. Se trata de tener tanto éxito que su traición se vuelve irrelevante. Tercero, el fondo del pozo es una base sólida si sabes cómo construir sobre ella. Cuando perdí todo, tuve una opción: quedarme en el pozo o empezar a escalar. Cada día era una opción de seguir adelante o rendirme, y cada día elegí seguir adelante. Ese tipo de resiliencia no es algo con lo que naces, es algo que desarrollas, es algo que eliges una y otra vez, incluso cuando no te sientes fuerte. Cuarto, el éxito es la mejor respuesta para quienes dudan de ti. No necesitaba humillar públicamente a Lucas después de que fue a prisión. No necesitaba hablar mal de él o buscar simpatía. Solo necesitaba construir algo innegable, algo que hablara por sí mismo. Cuando la gente te ve tener éxito después de ser derrumbado, lo respetan. Entienden que no tienes suerte. Eres resiliente. Eres capaz. Eres alguien que no se rinde. Quinto, el perdón y las consecuencias no son opuestos. Algunas personas piensan que el perdón significa dejar que alguien se salga con la suya. No es así. Puedo perdonar a Lucas por ser débil, por ser celoso, por tomar decisiones terribles. Pero eso no significa que esas decisiones no deberían tener consecuencias. Fue a prisión porque cometió crímenes. Eso no es que yo no perdone. Eso es justicia. El verdadero perdón se trata de liberarte del veneno de la amargura. No se trata de proteger a la persona que te lastimó de los resultados de sus acciones. Y finalmente, tu valor no está definido por lo que tienes, está definido por lo que puedes reconstruir después de haberlo perdido todo. Cuando todo se fue, cuando estaba endeudado y apenas sobreviviendo, descubrí algo importante. Todavía era yo. Mis habilidades, mi impulso, mi capacidad de pensar y estrategizar y trabajar, esas no podían ser robadas. Lucas tomó mi dinero, tomó mi empresa, tomó años de mi vida, pero no pudo tomar mi capacidad de crear valor, no pudo tomar mi resiliencia, y por eso, al final, gané. Si estás pasando por algo similar, si alguien en quien confiabas te ha traicionado, déjame decirte lo que desearía que alguien me hubiera dicho. Primero, siente el dolor. No lo reprimas. No pretendas que no duele. La traición, especialmente por alguien cercano, es traumática. Déjate estar en duelo. Llora si lo necesitas. Enójate. Reconoce la herida. Pero no vivas ahí. Siéntelo, procésalo. Luego sigue adelante. Segundo, documenta todo. En el momento en que sospechas que algo está mal, comienza a reunir evidencia. Capturas de pantalla, correos electrónicos, registros bancarios, declaraciones de testigos, todo. Hazlo en silencio. No confrontes hasta que tengas una imagen completa y un plan sólido. La emoción te hace reactivo. La evidencia te hace estratégico. Tercero, obtén ayuda profesional. Abogados, contadores, terapeutas, cualquier especialista que necesites. Este no es el momento de ir solo o tomar atajos. La orientación profesional de calidad es cara, pero vale la pena. El costo del mal consejo es infinitamente mayor. Cuarto, no tomes decisiones cuando estés emocional. Cuando descubrí por primera vez lo que Lucas estaba haciendo, quería gritar, confrontar, explotar. Si lo hubiera hecho, habría perdido todo. En cambio, esperé, planeé, actué cuando estaba calmado y calculado. Esa disciplina me salvó. Quinto, protege tu salud mental y física. Este tipo de estrés te destruirá si lo permites. Haz ejercicio, incluso cuando no tengas ganas. Come, incluso cuando no tengas hambre. Duerme, incluso cuando tu mente esté acelerada. Cuida tu cuerpo porque vas a necesitar fuerza para lo que viene. Sexto, recuerda que la venganza no tiene que ser destructiva. Puede ser constructiva.
La mejor venganza contra alguien que intentó destruirte es construir algo que nunca puedan tocar. Enfócate en tu futuro, no en su caída. Su caída sucederá naturalmente cuando enfrenten las consecuencias de sus decisiones. 7. Elige tus batallas. No toda traición requiere una guerra. A veces, alejarse es la elección más fuerte. Pero si vas a luchar, lucha para ganar. Las medidas a medias solo prolongarán el dolor. Comprométete completamente o no te involucres en absoluto. 8. Acepta que algunas relaciones terminaron. Esto es difícil, especialmente con la familia, pero algunas traiciones son tan profundas que la reconciliación no es posible ni saludable. Está bien dejar ir a las personas. Está bien cerrar capítulos. No estás obligado a mantener en tu vida a personas que han demostrado que te lastimarán. Y finalmente, usa la experiencia para volverte mejor. Cada cosa terrible que te sucede puede hacerte amargo o mejor. La diferencia está en cómo lo procesas y qué eliges hacer con las lecciones. Soy mejor debido a lo que pasó, más fuerte, más sabio, más cuidadoso, pero también más confiado. Sé ahora que puedo sobrevivir a cualquier cosa, que puedo reconstruir desde la nada, que no necesito el permiso ni la aprobación de nadie para tener éxito. Eso es poder, y nadie me puede quitar eso. Hace unos 6 meses pasó algo que no esperaba. Estaba en una conferencia de negocios en la Ciudad de México. Logitech era una de las empresas que presentaban. Estaba en el escenario, hablando sobre innovación en logística, cuando lo vi en la audiencia. Lucas. Estaba sentado en la última fila, usando una camisa simple y jeans. Se veía mayor, cansado, pero estaba ahí, observándome. Cuando nuestros ojos se encontraron, no apartó la mirada, no sonrió, solo asintió ligeramente, luego salió silenciosamente de la sala. Después de mi presentación, encontré una nota en el escritorio de registro. Era de él. Solo decía, orgulloso de ti, merecías algo mejor de lo que te di. L. Me quedé ahí parado sosteniendo esa nota durante mucho tiempo. No sé por qué vino. Más bien quería ver en qué me había convertido. Más bien quería torturarse con lo que había tirado. Más bien solo quería cierre. Pensé en encontrarlo, en hablar, en tal vez, posiblemente, intentar algún tipo de reconciliación. Pero luego pensé, ¿para qué? ¿Qué cambiaría? ¿Qué lograría aparte de abrir viejas heridas? Algunas puertas deberían permanecer cerradas. Algunos capítulos deberían permanecer terminados. Tiré la nota y volví a mi vida. Porque eso es lo que es ahora, mi vida. No nuestra vida. No una vida perseguida por lo que hizo él, solo mía. Y es una buena vida, una vida de la que me siento orgulloso, una vida que construí 2 veces contra probabilidades imposibles. Carmen me estaba esperando en el hotel. Lucía estaba con su abuela para el fin de semana. Cenamos, hablamos sobre la conferencia e hicimos planes para el futuro. Cosas normales, hermosas, simples. Esa noche, acostado en la cama, Carmen me preguntó, ¿estás bien? Pareces callado. Pensé en Lucas, en la nota, en todo lo que había pasado. Estoy más que bien, dije. Estoy agradecido. Se veía confundida. ¿Agradecido? ¿Por qué? Por aprender las lecciones que necesitaba aprender, por convertirme en quien necesitaba convertirme, incluso si el camino fue un infierno. Sonrió y me besó. ¿Eres raro a veces, lo sabes? Sí, lo sé, pero también soy libre. Libre de la ira, libre de la necesidad de validación, libre del pasado. Lucas me dio algo, aunque no fue su intención. Me dio el regalo de la necesidad de volverme más fuerte, de volverme más inteligente, de convertirme en alguien que no necesita a nadie más para tener éxito. Por eso, de una manera retorcida, estoy agradecido. Así que aquí estamos, al final de esta historia, la historia de cómo lo perdí todo y gané aún más, la historia de traición y venganza y recuperación. Pero no es solo mi historia,
Es una historia que sucede todos los días en todo el mundo. La gente es traicionada, los negocios son robados, las familias se desmoronan, los sueños son destruidos. Lo que importa es lo que haces después. Puedes dejar que te defina como víctima. Puedes cargar ese peso para siempre, diciéndole a todos los que escuchen sobre cómo fuiste agraviado, lo injusto que fue todo. Y tendrías razón, fue injusto, fue incorrecto. Pero tener razón no reconstruye tu vida. La acción sí. También puedes dejar que te defina como sobreviviente, como alguien que fue derribado pero se levantó, como alguien que convirtió su peor día en su mayor motivación. Yo elegí sobreviviente, luego elegí constructor, luego elegí ganador. Y tú también puedes. Si estás viendo esto y estás en medio de tu propia historia de traición, quiero que sepas algo. Mejora. No inmediatamente, no fácilmente, pero mejora. El dolor que estás sintiendo ahora es real. Respétalo, reconócelo. Pero no lo adores. No construyas un altar a tu sufrimiento y rece allí todos los días. Siéntelo, aprende de él, luego supéralo. Construye algo nuevo. Construye algo mejor. Construye algo que demuestre que todos los que dudaron de ti estaban equivocados. Y cuando tengas éxito, no sí, cuando, recuerda de dónde viniste. Recuerda los días oscuros. No para torturarte, sino para recordarte de lo que eres capaz de sobrevivir. Eres más fuerte de lo que piensas. Eres más resiliente de lo que sabes. Tienes más dentro de ti de lo que has tenido que usar antes. La traición revela quiénes son realmente las personas, pero también revela quién eres tú realmente. Y a veces ese es el descubrimiento más valioso de todos. Perdí a mi hermano, perdí el respeto de mi madre, perdí años de mi vida en batallas legales y reconstrucción, pero me gané a mí mismo, gané sabiduría, gané una vida de la que estoy genuinamente orgulloso. Y si tuviera que hacerlo todo de nuevo, sabiendo lo que sé ahora, todavía lucharía, todavía me negaría a ser una víctima, todavía construiría algo más grande que lo que perdí, porque eso es quien soy, eso es en quien me convertí a través del fuego. En estos días pienso mucho sobre el legado, sobre lo que estoy dejando atrás, sobre lo que Lucía heredará, no solo financieramente, sino filosóficamente. Le estoy enseñando cosas que mi padre me enseñó, el valor del trabajo duro, la importancia de la integridad, pero también le estoy enseñando cosas que aprendí por las malas. Cosas sobre límites, sobre proteger lo que construyes, sobre la diferencia entre ser amable y ser ingenuo. Nunca tendrá que preguntarse si su familia la traicionará, porque estoy construyendo algo diferente, una cultura de honestidad, transparencia, responsabilidad. Si quiere trabajar en el negocio algún día, genial, pero se lo ganará. Lo aprenderá desde abajo y tendrá sistemas en lugar para protegerla, incluso de sí misma. Logitech ya no es solo una empresa. Se está convirtiendo en algo más grande. Estamos creando oportunidades para personas que eran como yo, hambrientas, ambiciosas, pero sin recursos. Tenemos un programa que ayuda a pequeñas empresas a acceder a mercados internacionales. Financiamos emprendedores que tienen ideas pero no capital. Es mi forma de retribuir, de asegurarme de que el dolor por el que pasé signifique algo más allá de solo mi propio éxito. Algunas personas me han preguntado si alguna vez escribiré un libro sobre todo esto. Más veces. Tal vez esta historia pueda ayudar a alguien más que se está ahogando en la traición. Tal vez pueda darles esperanza. Tal vez pueda mostrarles que el final de un capítulo no significa el fin de la historia. También he pensado en contactar a mi madre. Tal vez cuando Lucía sea mayor, cuando empiece a preguntar sobre su abuela, tal vez entonces sea el momento. O tal vez no. Algunas fracturas no sanan, y eso también está bien. Lo que sé con seguridad es que no estoy definido por lo que Lucas me hizo. Estoy definido por lo que yo hice en respuesta, por las decisiones que tomé cuando estaba en mi punto más bajo, por la persona que decidí convertir cuando podría haberme vuelto amargado y roto. Eso es legado. No dinero, no empresas,
sino carácter, resiliencia, la negativa a quedarse abajo. Y eso es lo que más quiero que Lucía herede.